Vamos a hablar de este tema con alguien que sabe mucho más que nosotros y es Fernando López Chiesa, tributarista y socio de Lisicki, Litvin y Asociados, el estudio de abogados especialistas en derecho tributario. Así que, Fernando, Martín te saludo, un gusto enorme conversar. ¿Qué tal, Martín? Mucho gusto, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tu tiempo, Fernando. Estaba, cuando presentaba la nota, diciendo: en algunos casos hay autos que llegan a pagar el 115% de su valor con el esquema tributario actual. Es demencial por donde se mire esto. ¿A qué obedece semejante desquicio? Bueno, como vos decías, cuando compras un auto, en algunos casos estás comprando otro auto, ¿no es cierto?, para el Estado, con esta incidencia, ¿no es cierto?, de los tributos. Un poco, a días atrás el doctor Litvin hacía un análisis de cuál es toda la carga fiscal, ¿no es cierto?, que tienen los autos en cuanto a los impuestos, ¿no? Y hemos visto cataratas de impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Entonces, la medida desde hoy se celebra en cuanto a que, bueno, se va en algunos casos eliminar o reducir el impuesto al lujo, como se lo llama, que es el famoso impuesto interno. Vos cuando comprabas un auto, dependiendo el tipo, modelo y sobre todo el valor, bueno, pagabas un determinado impuesto. Si el auto estaba entre 40 y 75 millones de pesos, pagabas un impuesto del 20%, ¿no?, en concepto de impuesto al lujo y de impuesto interno. Bueno, eso ahora se va a eliminar, ¿no es cierto?, al 0%. Y si ese auto era de más de 90 millones, pagamos el 35% solamente de ese impuesto, ¿no? Bueno, ahora se reduciría al 18%. Eso también generaba algunos problemas, ¿no es cierto?, en determinado tipo de autos que buscaban no subirle el precio, porque de subirle el precio entrabas en ese impuesto y obviamente se disparaba el precio final. Entonces ahora es como que se va a sincerar un poco más el valor de cada uno, ¿no es cierto?, de los autos. Justamente por esta medida, ¿no es cierto?, de la eliminación o reducción del impuesto interno. Yo recuerdo que hubo puntualmente una marca y modelo de auto donde, como estaba topeado en el piso del impuesto al lujo, todas las versiones de ese auto valían lo mismo como precio de lista, desde el modelo base hasta el modelo más equipado y con más tecnología, todos valían lo mismo, porque lo topeaban para que no le alcance el impuesto al lujo. Después había que pagar la diferencia aparte, ¿no? Exacto. Entonces digo, esto va a empezar a sincerar un poco los precios. Digo, el que ya lo pagaba, bueno, va a verse reducido. Y el que estaba ahí contenido, bueno, va a tener que reflejar ahora el verdadero valor que, ¿no es cierto?, tenía. Que no se incrementaba justamente por eso, porque si no el valor hubiera sido mucho más alto por una incidencia, ¿no es cierto?, fiscal. Ahora, esto en principio empezaría a regir para febrero, ¿no?, de este año. Bueno, hay que ver qué pasa con las concesionarias, porque muchas de esas ya compraron o tienen los autos y ya pagaron ese impuesto interno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a tener que absorber las propias concesionarias dentro de su precio? Pues bueno, yo como consumidor voy a tratar de esperar a que ese precio baje, a que impacte, ¿no es cierto?, para hacer el cambio de vehículo. Entonces es un tema que seguramente las concesionarias automotrices van a tener que tener en cuenta, a ver qué pasa con el impuesto interno, ¿no es cierto?, que ya se generó por haber comprado y tener el stock, ¿no es cierto?, de estas unidades. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, próximamente. Fernando, buenas tardes, te habla Enrique Villalobos. Esta política que se quiere evitar, que se quiere terminar, viene también de los acuerdos del Mercosur en cuanto a la fabricación conjunta de piezas, de autopiezas y de vehículos entre, por ejemplo, Brasil y Argentina, e incluso alguna vez estuvo implicado México, creo que ya no. Correcto. Y que se tomaba como una medida de protección para cubrir y para proteger o para defender a las fábricas, a las automotrices, de la posible introducción de autos de otro de aranceles externos, ¿no es cierto?, fuera de zona, extrazona. Esto también se termina, esa política de proteger de proteccionismo con las automotrices, también tiene parte con estas medidas.
Mira, todavía no lo sabemos porque, bueno, fue solamente un anuncio que hizo el ministro Caputo, entonces tendremos que esperar la letra chica de la ley, pero sí lo que sabemos es que se va a eliminar cualquier arancel, ¿no es cierto?, para la importación de autos eléctricos o autos híbridos. Entonces, lo que se busca es que cuando importes este tipo de productos, ya sean híbridos o eléctricos, no se le cobre ningún arancel en la importación. Entonces, obviamente se está abriendo esto, ¿no es cierto?, una mayor competencia y las empresas de industria nacional o a nivel Mercosur, bueno, van a tener que ajustar, ¿no es cierto?, estas cuestiones. Es cierto que es un mercado mucho más reducido porque son autos híbridos o eléctricos donde todavía no tenemos el volumen de eso, pero bueno, viene un poco a competir con lo nacional. Entonces, bueno, habrá que ver también esto, cuál es el impacto, ¿no es cierto?, de esta situación. Hoy la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene algunos beneficios para patentes, ¿no es cierto?, de autos eléctricos, ¿no es cierto?, de no pagar o en algunos casos está reducida. Entonces, digo, esto es lo que también los picos provinciales deberían empezar a promover, ¿no es cierto?, un consumo más razonable de ese tipo de vehículos con nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, no solamente hay que hacer el esfuerzo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Por otra parte, también tendría que complementarse o se busca complementar esto con el crédito accesible a una tasa razonable, una tasa que no sea la tasa típica tasa argentina, para que los argentinos, al igual que pasa en Chile o en otros países, puedan comprar autos al precio real del vehículo, de la unidad, y también a crédito, y que tengan que tener el auto en sus manos y ir pagando el crédito y no caer en el tema de los círculos actuales, ni tener que vender a su mamá para tener un auto, eso para que sea algo real, una herramienta de trabajo o un elemento más de la familia. Exacto. Mira, con esta medida se estima que el precio, ¿no es cierto?, de venta pueda bajar entre un 15 y un 20%, dependiendo obviamente de modelos y en qué tramo de este impuesto interno se está, pero la idea es justamente que eso impacte en precios. Y esto se complementa con una política de financiación, de dar crédito, como ustedes decían, bueno, va a potenciar un poco la actividad económica. Cada vez que se busca bajar un impuesto a la actividad privada, nosotros lo vemos en números, ¿no? Esto se logra transmitir la actividad a la actividad comercial. Entonces, bueno, estas dos medidas, como ustedes dicen, podrían llegar a ser, ¿no es cierto?, beneficiosas. Dependerá obviamente de las tasas, de las condiciones, pero también los bancos tienen dinero disponible como para empezar a hacer ofertas, ¿no es cierto?, de estos tipos de préstamos secundarios, por así decirlo. Uh-huh. Fernando, la última. ¿Puede llegar esto a hacer bajar también los autos de menor valor? Porque digo, en el mercado argentino se dan casos bastante extraños, ¿no? Autos del segmento B que están en los mismos precios que del segmento C, autos que son increíblemente más caros que otros cuando tienen muchísimo menos. Digo, es un mercado muy distorsionado por todos lados y me parece que no es solo la cuestión impositiva, hay un montón de cuestiones que hacen que sea un mercado difícil de entender. Exacto. A ver, los autos de la gama más baja, o sea, no se van a ver afectados, ¿no es cierto?, por esta medida, porque es una medida, en principio, de beneficio fiscal, de reducción de carga fiscal. Entonces, ahí las automotrices van a tener que ponerse a ver, bueno, ¿qué produzco? ¿Un auto de gama baja o de gama media? Por los valores, ¿no es cierto?, que va a tener. Seguramente todo el mercado se tendrá que ir corrigiendo, pero tal vez en el primer tiempo tengamos autos, ¿no es cierto?, de baja gama que estén prácticamente a un valor, ¿no es cierto?, muy similar al de una gama media, o que pueda hacer un esfuerzo más para poder comprarlo, porque se vio fuertemente influenciado por esta baja, ¿no es cierto?, del impuesto. Y también ten en cuenta que las motos también, ¿no es cierto?, se aplica la eliminación, ¿no es cierto?, de este impuesto, ¿no?, que hoy actualmente la tasa es del 20% y se eliminaría. Bueno, el objetivo de este impuesto es que, no sé, en un futuro, cuando haya más superávit fiscal, bueno, pueda directamente, ¿no es cierto?, derogarse, porque son impuestos medievales, ¿no?, que por lo general uno compra para un auto, para un transporte, para un transporte personal, porque ya lo que tenía que ver con pistados o utilitarios ya estaba exento porque era un auto de
trabajo, ¿no? Bueno, veremos a ver qué sucede en un futuro próximo. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable como siempre. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes.